Este sonido que escuchan es el que se produce al remover con las manos la tierra acumulada a 80 metros de profundidad. Estamos en un lugar donde apenas hay luz y la cantidad ingente de escombros impide ver el fondo del pozo. Este archivo sonoro pertenece al trabajo realizado por los bomberos de Gran Canaria en abril del año 2010 durante el primer descenso oficial a una de las fosas donde se cree que los sublevados pudieron ocultar los cuerpos de quienes previamente torturaron y asesinaron a sangre fría durante la represión franquista. Se trata de un profundo cono volcánico donde se sospecha que yacen los restos de al menos un centenar de republicanos. 87 años después se trabaja para restituir su honor. Les invitamos a conocer las entrañas de la cima de Ginamar, el pozo del olvido. Para comprender lo que ocurrió en Arucas y otros tantos puntos de nuestro país durante la represión franquista, debemos viajar al pasado. 18 de julio de 1936. Se produce en España un golpe de Estado motivado por un alzamiento militar. Unos meses antes, en febrero, el ayuntamiento del municipio Gran Canario de Arucas pasa a constituirse por orden gubernamental por miembros del recién estrenado partido Frente Popular. Esto provocó que la llegada de los sublevados en pleno golpe a la villa no acabase en victoria de estos últimos hasta un día después. El enfrentamiento entre ambos bandos sigue hoy patente en la fachada de las casas consistoriales. Nos hemos venido hasta la Plaza de la Constitución en Arucas. Nos acompaña Manuel Ortego, él es secretario de la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas. Y justo enfrente de las casas consistoriales, a un lado, detrás de una farola ya envejecida por el paso de los años, hay una marca, Manuel, que tiene que ver con cómo se vivió la represión en Canarias y aquí en Arucas. Ese boquete tiene el significado de que estaba el gobierno legítimo de la Segunda República Municipal reunido y los golpistas trajeron un cañón, un mortero y se pusieron en la plaza y dispararon intentando acabar con meter miedo y obligar al consistorio a salir a la calle, hecho que consiguieron, ¿no? Es curioso porque hace un par de años me vino por aquí un señor mayor que me decía que era nieto del que había disparado el cañón. Me comentaba que su abuelo no quería disparar y le dijeron que él decía que cómo le iba a disparar a su ayuntamiento, ¿no? Y entonces un poco como que lo amenazaron y le dijeron, si no disparas tú, te disparamos a ti. El miedo se convirtió entonces en el arma más eficaz. La población aruquense comenzó a sentir pronto el aliento de las llamadas Brigadas del Amanecer. El miedo, el terror, la represión, el hecho de que cogían a las personas por ser sindicalistas o profesores o gente de izquierda o concejales, gente de asociaciones y se los llevaban a las checas. Las checas eran los sitios donde eran interrogados y demás. Los hacían firmar como que firmaban, como que se habían ido después del interrogatorio. Esos pobres venían para acá como podían. Y en ese momento era cuando los abordaban lo que eran las Brigadas del Amanecer, ¿no? Tal y como apunta el arqueólogo y doctor en historia Antonio Jiménez Medina en el libro Represaliados del franquismo en Arucas, en este enclave gran canario existía una enorme implantación sindical que luchaba por hacer prevalecer sus derechos frente a una cada vez más amplia oligarquía empresarial que intentaba controlar el cultivo del plátano y la caña de azúcar. Mientras eso ocurre aquí en España, la guerra civil se estanca, los militares franquistas no logran hacerse con la capital y es entonces cuando la lucha cobra una nueva dimensión, la del desgaste y el exterminio. Son palabras del historiador Francisco del Pino Quintana, quien en declaraciones para los servicios informativos de Televisión Canaria data entre enero y febrero de 1937, cuando la represión alcanzó el mayor número de desapariciones en Arucas, unas desapariciones motivadas por dos razones. Es decir, las zonas aquellas que son conquistadas por parte de las autoridades militares, se les hace una limpieza
política y social muy profunda, y esto es lo que pasa con los asesinados en la cima de Ginamar. Y el segundo motivo es un motivo estratégico, porque necesitan esta limpieza política y social para consolidar el nuevo Estado que están creando, un Estado fascista, un Estado autoritario y un Estado en el que sobran las personas que quieren pensar por su cuenta. Aquellos que querían pensar por su cuenta se exponían a ser descubiertos o, lo que era peor, ser señalado. Es lo que le ocurrió al padre de Pino Sosa, un humilde ojalatero a quienes un grupo de falangistas sacaron de su casa en plena madrugada. Desde entonces, su hija no ha parado de buscarlo. ¿Por qué se lo llevaron? Se supone, mi madre me decía que él era el tesorero de una agrupación socialista que tenían en el barrio. Ellos querían que el pueblo fuera culto, que estudiara, que trabajaran, pero que tenían también sus derechos, que no era lo que decían los que tenían dinero. Ellos eran unos demócratas, pero los otros no querían que fueran esa gente. Ellos no querían, sino que el pueblo fuera, como decimos los canarios, un burro, que no supiera defenderse de sus derechos. Pino nos habla en plural porque su padre no fue el único que sufrió la represión del régimen. Según los historiadores Alexis Orihuela y Sergio Millares, en su obra De la República a la Guerra Civil en Las Palmas, se calcula que cerca de 300 vecinos de Arucas padecieron algún tipo de represalia por simpatizar con alguno de los partidos del Frente Popular. Pino Sosa hoy preside la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas. Nos atiende en su sede. El lugar está perimetrado de fotografías de aquellos años. Se detiene en una de esas imágenes y nos advierte: este es el claro ejemplo de segregación social que impuso el franquismo. En ella se puede verse un grupo de 50 estudiantes, todas vestidas de azul. Todas menos Pino y 4 compañeras más que lo hacen completamente de blanco. Eran aquellas niñas consideradas por el régimen como merecedoras de ser marcadas por su condición de ser la hija del rojo, la hija del rojo. Pino aprendió pronto a crecer con este apodo, pero lejos de olvidarse de quién era, comenzó una lucha personal contra las instituciones que la llevarían incluso a convertirse en la primera mujer concejala del municipio de Arucas. Desde esa posición emprendió los trámites necesarios para abrir las 4 fosas y pozos donde se rumoreaba que habían sido arrojados los cuerpos de los desaparecidos. En 2008 se logra exhumar los restos hallados en el Pozo de los Llanos de las Brujas y es en el año 2017 cuando se procede a acceder al Pozo del Barranco de Tenoya. En total se hallan 38 cadáveres de personas asesinadas, entre ellas los restos de su padre, José Sosa Denis. Tuvieron 4 años para abrir ese pozo. Me queda la duda de qué se le acusó, por qué le quitaron la vida. A pesar de confirmar que su padre fue víctima del franquismo en Canarias, Pino no ha cesado en la búsqueda. Su último reto está a punto de ver la luz. El Cabildo de Gran Canaria ha llevado a cabo el primer descenso en busca de restos humanos en la cima de Ginamar. Tras varios meses de trabajo, el arqueólogo Javier Velasco confirma el hallazgo de munición y restos óseos con claros signos de disparo en el cráneo. El número de personas que se han recuperado hasta el momento han sido 5, identificarlas, en el caso de que sea posible devolverlas a sus familiares, pero también escribir una página de nuestra historia que no estaba escrita, ¿no? Y de esa forma pues no solamente dignificar a esas personas, sino dignificar al conjunto de la ciudadanía, porque en definitiva esto forma parte de la memoria democrática de todos los Gran Canarios. Son palabras de Velasco tras la rueda de prensa ofrecida a los medios el día en el que se confirmó la existencia de restos en el interior de la cima de Ginamar. Es consciente, dice, que aún quedan muchos años de excavación por delante. Además reconoce que trabajan sin la certeza de cuántas personas fueron arrojadas allí después de 1936. Solo el tiempo y el trabajo de los científicos arrojarán algo de luz sobre la atroz opresión de quienes eligieron la cima de Ginamar para imponer su ideología.